Bueno, hola, ¿qué tal? Esta es una clase más de Gimnasia 2 y en esta oportunidad vamos a encarar un tema que obviamente es la gimnasia, pero desde la visión de un autor que es Sergio Lubercho. Y el título de su bibliografía es La gimnasia, un contenido olvidado. Bueno, nosotros ya hemos visto este tipo de contenidos donde la gimnasia eh, es, un, es un contenido de la educación física que no se tiene en cuenta, o se tiene en cuenta, representa algún castigo corporal actualmente dentro de la clase, o directamente algo que se ignora y no se ve. Por eso él lo plantea como un contenido olvidado. Eh, para la comprensión de este apunte, lo que vamos a hacer es, bueno, yo te lo voy a encargar que vos lo leas, lo vamos a discutir cuando nos veamos en la próxima clase. Voy a hacer una explicación muy breve de este apunte para orientarte y lo voy a matizar con algunos videos para aclarar contenidos que tienen que ver con con este apunte. Desde los inicios de la educación moderna, estuvo en el pensamiento de los pedagogos y dentro de los planes y programas de las escuelas. Así como cambiaron las ideas acerca de la forma de construir conocimiento, también cambió la forma de educar el cuerpo. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en la enseñanza? Bueno, la educación del cuerpo siempre estuvo presente en la educación argentina. Y acá es importante, siguiendo el pensamiento de Lubercho, tener en cuenta que la gimnasia ocupó los primeros pasos en la educación del cuerpo a partir de que la educación se institucionalizó. ¿Qué significa eso? Eso significa que con el proceso de modernización del país, es decir, cuando el país comenzó a funcionar con todas sus instituciones, ejércitos, bancos, gobiernos con sus tres poderes y por supuesto una escuela que impartiera educación, dentro de sus contenidos comenzó también la educación del cuerpo. ¿Y en qué época nos estamos ubicando? Nos estamos ubicando en los últimos 20 años del siglo XIX. Estamos hablando más o menos de 1860, época en la que Sarmiento era una figura esencial, preponderante. Bueno, para educar al cuerpo lo que se hace es importar a la gimnasia sueca y la gimnasia alemana, a través de la educación militar que se impartía, que la impartían profesores, no eran profesores, eran maestros en realidad, a los cuales les decían qué tenían que hacer, era un contenido para todos por igual. No importara que les gustaba, que les gustara, que no les gustara, que les interesara, que les interesara, ese era el contenido. Y el objetivo era educar personas, formar personas para que sirvieran en un futuro para un mercado laboral. En el contexto de lo que era el pensamiento de normalización, es decir, que todas las personas tuvieran una identidad nacional similar, ¿sí? Y por supuesto la educación del cuerpo no quedaba por fuera de este pensamiento que tenía que ver con la normalización, ¿no? La educación del cuerpo siempre estuvo presente en la pedagogía, pero de diferentes formas. Durante gran parte del siglo XIX se implementaba el castigo corporal para moldear la postura física y encauzar la disciplina. En las últimas décadas del siglo XIX se amplió el currículo de la escuela elementaria. Se incluyeron nuevos saberes y así se incorporó definitivamente la educación física en los programas escolares. En el artículo 6 de la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en el año 1884, se incluyó la gimnástica como asignatura obligatoria. En la escuela
escuela secundaria, la gimnasia se estableció como materia recién en el año 1898. En los postulados del Proyecto Educativo Nacional, la educación física era parte de la formación general de los estudiantes. Bueno, hay como una pequeña contradicción en cuanto al manejo de las palabras y lo que se introduce en la escuela como área para la educación corporal. En realidad lo que se introduce no es la educación física, es la gimnasia. Fíjate que después lo dice muy claramente. Tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. La educación física comienza en la Argentina a principios del siglo XX, con la irrupción de Enrique Romero Brest, que era un médico, inspector, y que crea el primer Instituto de Educación Física argentino, el Instituto de Educación Física Enrique Romero Brest, que tiene dos características. La primera, en realidad tres. La primera que te decía recién, que era el Instituto de Educación Física. La segunda, acompañada por esto, que se provee de la formación de docentes para esta área. Y la tercera es que se crea el área de educación física para bueno, Romero Brest lo que quiere hacer es cambiar la concepción de gimnasia por otra concepción, que es la que nos van a explicar ahora. Con la labor de Romero Brest se iniciaba un periodo en el que médicos y pedagogos participaban en la construcción de un modelo de trabajo que ayudase a desarrollar el cuerpo infantil. A partir de 1901, Romero Brest creó y puso en práctica el curso normal de educación física en las escuelas porteñas Roca y Normal número 1. En 1906 se convirtió en el primer director del Instituto Nacional de Educación Física de la ciudad de Buenos Aires. 3 años después, el instituto dio un salto de calidad cuando el ministro de Justicia, Rómulo Naón, le proporcionó un edificio con más comodidades y material didáctico apropiado. Se le cambió el nombre y pasó a llamarse Escuela Normal de Educación Física. Hacia 1912 se lo denominó Instituto Nacional Superior de Educación Física. Bueno, fíjate que a pesar de que se cambió el paradigma, ¿no? Y Romero Brest vino a traer otros contenidos, la gimnasia estuvo presente y el concepto de normalización también estuvo presente. Pero esto, ¿por qué? Porque la pedagogía y la didáctica, y esto también lo mencionó Lubercho, tienden a ser contenidos, disciplinas que fomentan la normalización. Bueno, aquí es importante marcar periodos históricos, es decir, uno que va desde 1880, un poco más, hasta finales del siglo XIX. Otro periodo comienza a principios del siglo XX con la llegada de Romero Brest a las instituciones escolares y lo que él impone como contenido dentro de la educación física y respaldado por lo que decíamos recién, entre otras ciencias como la medicina y la biología. Por lo tanto, los contenidos eran otros y el pensamiento acerca de la educación del cuerpo, cómo llevarlo adelante, también era otro. La llegada de Romero Brest o la presencia de Romero Brest se extendió durante los primeros 30 años del siglo XX. En esos primeros 10 años del siglo XX, la construcción de un campo disciplinar se ve a esta disciplina. Y la figura central es Romero Brest, que inaugura una tradición a partir del sistema argentino de educación física, potenciado por un montón de agentes vinculados con la política educativa, como Pablo Pisurno, Joaquín P. González. Romero Brest instala una narrativa diferente a la que venía sucediendo hasta fin del siglo XIX en relación a la educación del cuerpo, muy potenciada por el discurso de la fisiología del ejercicio, muy potenciada por el higienismo escolar, con fuertes lazos disciplinares
pero que se enfrenta en las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX con una consideración sobre la educación física que es la matriz militar. La propuesta de Brest se basa fundamentalmente en juegos y una gimnasia con criterios fisiológicos, en rondas escolares, en excursiones, y fundamentalmente consideraba algunos valores centrales que debían ponerse en circulación a la hora de enseñar a educar al cuerpo en movimiento. Por ejemplo, el respeto a los derechos individuales, insiste mucho en la solidaridad, insiste mucho en el respeto al prójimo, en el pacifismo, en la disciplina razonada, en el desarrollo de las facultades mentales, junto con el desarrollo de las facultades corporales. Incluye a las niñas y a las mujeres, de hecho es uno de los primeros precursores de la educación física femenina en las escuelas, en los colegios, en las escuelas normales. Bueno, fíjate que lo que plantea Romero Brest es una concepción distinta, aunque incluye la gimnasia, ¿sí? A través de, por ejemplo, como lo explicaba recién, actividades como las rondas y diferentes ejercicios que tiene la gimnasia como particularidad, como pertenencia, pero opuesta en cuanto al sentido militar. Ya el sentido militar en la concepción de Romero Brest no está presente. Están presentes otras cuestiones. Estas cuestiones son las que se van orientando hacia el deporte y que, por supuesto, la biología y la medicina, y más todavía la fisiología, lo respaldaron mucho. ¿Cuándo aparece el deporte en la escuela? Bueno, a ver, el deporte de la mano de la gimnasia inglesa, del Sporting, llega a la Argentina también de la mano de otras gimnasias, pero se desarrolla en las escuelas inglesas. Y luego es incorporado al sistema de educación argentina en la década del 30. En esos primeros años de la década del 30 se produce todo un cambio porque al incorporarse los deportes también se incorpora una nueva concepción de la educación física. Los deportes modernos llegaron a la Argentina en los primeros años del siglo XX. Entre ellos ganaron popularidad el fútbol, el boxeo y el básquet. En la década de los 30 se modificó el sistema argentino de educación física desarrollado por Romero Brest y se incorporaron los deportes competitivos dentro del plan de estudio, como por ejemplo el básquet y el vóley. Los deportes competitivos para ambos sexos y las danzas folclóricas fueron el eje del nuevo paradigma de la educación física en las escuelas. En este sentido, la arquitectura escolar se adaptó a las nuevas exigencias. Se instalaron patios externos y se recubrieron con baldosas los existentes para posibilitar el ejercicio de los distintos deportes. Bueno, esto es muy interesante porque, a ver, en principio lo que nos marca es una nueva concepción que comienza en la década del 30. Entonces podemos ahí volver a marcar. La primera concepción es la que está fuertemente marcada por la presencia de la gimnasia, que va desde el inicio del Estado moderno hasta fines del siglo XIX, con la presencia de la gimnasia sueca y alemana, y muy militarizada. La segunda concepción es la que va desde principios del siglo XX hasta la década del 30, de la mano de Romero Brest, enfocada en los juegos, con una concepción enfrentada a lo militar, o no tan militarizada. Y la tercera concepción es la concepción deportivista, que comienza a partir de la década del 30. Y fíjate vos cómo los paradigmas, vamos a pensarlo desde un gobierno hasta cómo influye la cultura del momento, influyen en lo que es la escuela, en este caso el paradigma deportivo dentro de la educación física, y cómo todo esto hace incluso cambiar las estructuras arquitectónicas de un colegio, ¿no? Qué importante que es esto y cómo se refleja incluso a través de la arquitectura. Bueno, luego en la década del 60 se produce la irrupción de la psicomotricidad. Ahí tenemos un cuarto periodo. La gimnasia sigue estando presente, pero de otra forma. En la década de los 60,
En ese momento, la convergencia entre las tendencias de la psicología social y los aportes de artistas y terapeutas que trabajaban con el cuerpo influyeron en el modelo de educación física imperante. Se buscaba el desarrollo de lo psíquico a través del trabajo corporal. Se trataba de una técnica que se denominaba psicomotricidad y se realizaba con el fin de mejorar el comportamiento general del niño y potenciar el desarrollo de todos los aspectos de su personalidad. Con estos aportes, la educación física dejó atrás la idea de la competencia y la militarización para valorar el juego y la expresión. Se comenzó a privilegiar el placer por sobre el esfuerzo corporal. La expresión, la danza, el uso del tiempo libre en contacto con la naturaleza y la educación física para todos por igual fueron los objetivos de esta nueva educación integral. Bueno, cuando se dice la educación física para todos por igual, es que se incluye a todos por chicas y chicos, y la cuestión de género está incluida. Fíjate vos que acá hay algo muy importante, que de acuerdo a los paradigmas, la gimnasia va estando más presente o menos presente en las instituciones escolares. Y ahí pasa algo muy importante. Un ejemplo de ello es cómo la gimnasia militar vuelve a estar presente en la década del 70, momento en el cual en nuestro país hubo un gobierno militar que se extendió desde 1976 a 1982. Y cómo el Mundial de Fútbol sirvió de ejemplo para reflejar esta situación. Quiero compartir con vos algo que tiene que ver con este tema relacionado a la dictadura de este momento. Vamos. La dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 propuso un concepto marcial de la educación física, sobre la base del respeto a la autoridad y a los reglamentos. Esta concepción de la educación física militarizada puso de manifiesto la estrategia del disciplinamiento social implementada por el gobierno de facto. El mayor ejemplo de esto fue la ceremonia inaugural del Mundial 78. Con la vuelta de la democracia en 1900. Bueno, ahí lo que pudimos ver es un fuerte sesgo militar acompañado por movimientos gímnicos o de la gimnasia militar, ¿no? Pero fundamentalmente queda demostrado cómo la gimnasia va ocupando mayor preponderancia o menor preponderancia o mayor protagonismo o menor protagonismo de acuerdo a los gobiernos y los paradigmas presentes en el momento histórico. A ver, de esto habla Luercho, de cómo la gimnasia ha estado presente a lo largo de la historia de la educación física argentina o como formadora del cuerpo en las instituciones argentinas, las instituciones de educación argentina. Pero ¿qué sucede? Hoy día, cuando tomamos la gimnasia como contenido de la educación física, la usamos para eso, pareciera. La usamos como un contenido militar, para castigar a alguien. Si alguien se porta mal, lo hacemos correr de vuelta a la pista, o lo hacemos hacer 20 flexiones, o 30 o 50 abdominales como un castigo. Y en realidad, la gimnasia, lo que dice Luercho, no debería ocupar ese lugar. La gimnasia debería ocupar otro lugar. ¿Y cuál es el lugar que propone Luercho? Bueno, para eso pone de ejemplo a Giraldes, el autor con el que venimos trabajando desde la primera clase, y toma la gimnasia síntesis como parte del ejemplo
de lo que debería ser hoy la gimnasia. Explicando cada una de sus partes, la síntesis, el análisis y nuevamente la síntesis, donde se pone de manifiesto que en la síntesis y en la clase toda, no debe haber un contenido donde el alumno tenga que reproducir, donde se dé un contenido que el alumno lo reproduzca. Se expone un contenido, en el análisis se piensa, se resuelve una situación, y en la síntesis se ve cómo queda resuelto. Cómo nuevamente eso que estaba en la síntesis primera, en la síntesis segunda, después del análisis, queda resuelto, a través de la presentación de un problema. Para ello, para llevar adelante estas clases, hay que tener en cuenta cuestiones muy importantes relacionadas a la persona, como son el contexto, la situación y sobre todo el interés. Provocar el interés. Y para ello quería mostrarte un video que no tiene que ver directamente con la gimnasia, pero sí la manera en que provocamos intereses en nuestros alumnos. Bueno, la idea que viene a proponer nuestro autor, que nosotros venimos viendo de gimnasia, la gimnasia síntesis, es justamente evitar este tipo de situaciones por las cuales pasan los alumnos. El año pasado terminé la escuela, y ahora trato de entender lo que sentí estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. Bueno, ahí está el desafío de lo que plantea Giraldes, ¿no? De no instruir para que nuestros alumnos repitan, sino de proponer para que ellos comprendan, plantearles desafío a través del análisis. El análisis, que es la segunda parte de la clase de gimnasia, según la plantea Giraldes, propone esto. Hay una presentación del contenido, hay un desafío que debes resolver en el análisis y luego en la síntesis vemos cómo queda resuelto. Eso es lo que propone Giraldes, que nosotros mediante la gimnasia síntesis podamos proponer cuestiones que al alumno le interesan y que además le impliquen un desafío. Que no sea repetir lo que nosotros presentamos, sino que le implique comprender. ¿Y cómo se comprenden los contenidos? A través de desafío, a través de pensar lo que yo le estoy proponiendo. Quizás el desafío que tenemos como docentes, y lo que nos propone Giraldes, es que nuestros alumnos piensen, encuentren desafíos para incorporar el conocimiento y que no memoricen contenidos. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemáticas, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Bueno, esto sucede porque cuando nosotros instruimos, no acompañamos al alumno para que piense, sino para que reproduzca un conocimiento. Y ese es el gran error de la educación. Instruir y no lograr que los alumnos comprendan. Entonces, lo que propone Giraldes con la gimnasia síntesis es esto. Es un método de clase basado en 3 partes, donde el alumno pueda comprender los contenidos a través de la experimentación y llevándolo adelante él mismo. ¿Sí? Bueno, entonces yo te propongo que para la próxima clase vos puedas leer este apunte, lo puedas resolver, lo puedas entender,
y vamos a buscar formas en la clase presencial para que vos no lo reproduzcas, sino que lo comprendas. Así que bueno, nos vamos a ver en la próxima clase presencial. Te voy a dejar una serie de preguntas en base a este apunte para que vos puedas resolver, que va a estar en la parte de tareas.